Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Bien, en esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es la armadura de Dios y lo que es, ¿verdad?, las sandalias del apresto del Evangelio de la paz. Vive tu nombre, mi Señor. Tomando, ¿verdad?, la cita bíblica de Efesios, capítulo 6, versículo del 13 al 15. Lo leo en el nombre de Jesús. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Dice, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cuál es el Evangelio de la paz? Pues es el Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. En Efesios, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad?, les está enseñando a los efesios cómo debe un cristiano, ¿verdad?, ponerse la armadura de Dios. ¿Verdad? En temas anteriores hemos estado hablando de todas las cosas que conllevan una armadura de Dios. Hoy vamos a hablar de las sandalias, ¿verdad? ¿Dónde van las sandalias? Pues las sandalias van en los pies. Dice, sirve para proteger los pies de elementos que te puedan lastimar o dañar. ¿Cómo te pueden lastimar o dañar? Bueno, pues vive en nombre del Señor. Nuestros pies deben caminar. ¿Hacia dónde? Hacia la luz. ¿Y quién es la luz? Pues la luz es nuestro mismo Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. El Evangelio debe de ser predicado, no solo con palabras, sino también con nuestros pies. ¿Cómo con nuestros pies? Donde tú andas y como tú eres. Bendito sea el nombre del Señor. Decía en mi lugar, ¿verdad?, que la vestidura, ¿verdad?, no hace al monje, pero lo distingue. Entonces nosotros, como cristianos, ¿verdad?, tenemos que dar testimonio, no solo con nuestras palabras, no solo de decir yo creo en Jesucristo, o yo he aceptado a Jesucristo, o yo soy cristiano, o yo voy a la iglesia. No, demostrarlo con nuestros hechos. Bendito sea el nombre del Señor. Hablando de lo que es, ¿verdad?, el apresto del Evangelio de la paz, vamos a tomar, ¿verdad?, algunas personas que en esta tierra, ¿verdad?, hicieron, ¿verdad?, el Evangelio de la paz, las sandalias del apresto del Evangelio de la paz. ¿Cómo es eso? ¿Para dónde nos dirigimos? En Hechos, en el capítulo 2, versículo del 14 al 47, ¿verdad?, se da lo que es el Pentecostés. ¿Qué pasa en el Pentecostés? Pues dice que allí se da lo que es la primera vez que viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Estaban todos reunidos unánimes en ayuno y oración. ¿Qué pasó? Cayó el Espíritu Santo con lenguas sobre los que estaban allí. Comenzaron a profetizar y comenzaron a hablar acerca de la palabra de Dios. Y según nos dice, ¿verdad?, en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 17, que hay muchos, ¿verdad?, que estaban ahí porque era la fiesta del Pentecostés, ¿verdad?, donde todos habían subido, ¿verdad?, a Jerusalén, ¿verdad?, para adorar a Dios en el templo. De todas las naciones iban a darle gracias al Señor, a ofrecer sacrificios, ofrendas, ¿verdad?, a Dios. Y estaban reunidos allí en esos 50 días. ¿Verdad? Y oyeron, ¿verdad?, el estupor, oyeron el estruendo de lo que pasaba. ¿Con qué? Con la iglesia de Cristo, con los discípulos, con los apóstoles, con la gente que seguía creyendo en Jesucristo. Y dice que algunos pensaban que estaban borrachos, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro se levanta y da su testimonio y dice, ¿verdad?,
todo, ¿verdad? Como debía de acontecer. Un hombre que no tenía mucha educación, que no tenía mucho, ¿verdad? Conocimiento quizás de las escrituras, ¿verdad? Porque su oficio era ser pescador. Ese hombre fue lleno del Espíritu Santo. Y con la llenura del Espíritu Santo que tenía, habló, ¿verdad? Y dice que 3,000 almas se convirtieron para Jesucristo. Un hombre que tenía miedo. Un hombre, ¿verdad? Que cuando iban en el tiempo de la crucifixión, ¿verdad? Le preguntaron que si era de los que andaba con Jesús y lo negó. Luego se arrepintió. Y en ese momento, ¿verdad? Dios por medio del Espíritu Santo lo toma. ¿Para qué? Para dar testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo llega, Él nos enseña, Él nos redarguye, ¿verdad? Él nos corrige y Él, ¿verdad? Nos apremia. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita misericordia, ¿verdad? Nos ha dejado un consolador. ¿Para qué? Para que podamos, ¿verdad? Resistir en los días malos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿De qué te estoy hablando? Que las sandalias del apresto del Evangelio, ¿verdad? Es que nosotros debemos de llevar a los demás lo que hemos recibido de Dios. Debemos dar testimonio, ¿verdad? Debemos de ser, ¿verdad? Testigos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo no voy a ir a hablar del testimonio de los demás, porque yo no sé si es realidad. Pero sí voy a hablar de mi testimonio, de lo que yo era, ¿verdad? Y la gente que me conoce, ellos van a dar testimonio de que yo era así, pero que Dios me ha cambiado, que Dios me ha libertado y me ha convertido en una nueva persona. Bendito sea el nombre del Señor. En Hechos capítulo 3, versículo del 11 al 16, ¿verdad? También nos habla, ¿verdad? De la segunda prédica del apóstol Pedro. Dice que 5,000 almas se convirtieron, sin contar mujeres ni niños. Bendito sea el nombre del Señor. Y también, ¿verdad? En Hechos, ¿verdad? 5, 17, 20, ¿verdad? Un ángel, ¿verdad? Le abre la puerta, ¿verdad? De la cárcel. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué un ángel le abre, ¿verdad?, las puertas de la cárcel? Bueno, pues, al parecer, ¿verdad? Cuando una persona o cuando varias personas, ¿verdad?, que en una iglesia le están alabando y le están creyendo y están testificando de lo que Dios hace con ellos, el Señor manda ángeles. ¿Para qué? Para que le cuiden, para que le liberten, ¿verdad? Para que le protejan. En estos casos aquí en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Nos habla de cómo los ángeles iban, ¿verdad? Y ayudaban a estos hombres. ¿Para qué? Para que siguieran proclamando el Evangelio de la paz, para que siguieran caminando y enseñando a los demás lo que ellos habían vivido con Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Tanto es así, ¿verdad?, que en Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 19, dice que Pedro es librado de la cárcel. ¿Por qué? Porque los estaban matando. Y el siguiente día en la mañana iban a matar a Pedro. Pero llegó el ángel, ¿verdad? Y botó cadenas, ¿verdad? Y abrió cerrojos. Y lo sacó de ese lugar. Arrabasí, Mayasá. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué estamos, verdad, tratando de decir con esto? Que si usted, mi hermano, que si usted, mi hermana, que está viendo este video, predica, anuncia y da fe y da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida por medio del Evangelio, el Señor le va a premiar, el Señor la va a cuidar. Él cuida de sus hijos. Él tiene misericordia de todos nosotros. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, que todos, ¿verdad?, por medio, ¿verdad?, de su Espíritu Santo seamos guiados, ¿verdad?, en la luz y prediquemos
y hablemos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, ¿verdad? De lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Hechos 18, 9 y 10, ¿verdad? Donde le dice a Pablo que hable, que no calle. ¿Por qué? No nos podemos callar, porque son tiempos difíciles. Y la palabra que nosotros demos, el testimonio que nosotros demos, puede salvar almas. Eso es importante, gloria a Dios. Salvar almas para Jesucristo. En Jeremías 17:10, ¿verdad? Nos habla la palabra de Dios. Lo leo en el nombre de Jesús. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién es el que nos premia? ¿Quién es el que nos cuida? ¿Quién es el que nos da? Pues es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Es el Dios viviente, el santo 3 veces, el único Dios verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. También en el Salmo 119:33 nos dice, pues no hacen iniquidad los que andan por tus caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ¿verdad? Debemos de ser ejemplo y debemos de dar testimonio de lo que hemos vivido, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así nos dice Proverbios 3:6. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad? Hay una parte, ¿verdad? Muy importante que yo se les quiero comentar, ¿verdad? Y es acerca de cómo, ¿verdad? La vida de los primeros cristianos, ¿verdad? Cuando en Jerusalén andaban matando a los cristianos, ¿verdad? Tuvieron que salir de ahí, ¿verdad? Irse a otro lugar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues yendo, ¿verdad? Huyendo, ¿verdad? De la muerte, porque los andaban buscando, ¿verdad? Llegó el evangelio a Samaria. ¿Por medio de quién? Pues por medio de Felipe. Les voy a leer el capítulo 8, versículo 5 en adelante. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía. Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. Si seguimos leyendo, dice que este hombre se convierte y acepta a Jesús como su Señor y su Salvador. Y así, ¿verdad? En el pueblo de Samaria, ¿verdad? Hubieron milagros. ¿Por qué? Porque el que lleva el evangelio de la paz le acompañan señales. Si usted escudriña las escrituras, verá que los que predican el evangelio de la paz, los que usan las sandalias y salen a caminar, a llevar el evangelio, a llevar el anuncio de salvación, lo acompañan señales. Oran por los enfermos y los enfermos se sanan. Oran, ¿verdad?, por los endemoniados y los demonios salen en el nombre de Jesús. Porque la gloria y la honra es para Dios, ¿verdad? No somos nosotros los seres humanos los que podemos, los que hacemos las cosas. No, es Jesucristo por medio de su Espíritu Santo que nos ha dejado en esta tierra. ¿Para qué? Para que nos ayude, para que podamos caminar bien. Enderezcamos nuestros pies por el Evangelio de Jesucristo, caminemos en su luz y Él hará cosas grandes por medio de nosotros. Pero recordemos siempre que la honra, la gloria, el honor, el poder y el dominio es de Él. La ciencia y la sabiduría son de Él, y Él la da a quien Él le tiene aprecio, a Él
¿verdad?, se llega y le busca. Si nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, es justo que demos testimonio de las cosas que Él ha hecho en nosotros, que está haciendo en nosotros. Y si usted aceptó al Señor Jesucristo, está en una iglesia y no ha visto en su vida cambios y no ha tenido, ¿verdad?, testimonio para dar, aflíjase, aflíjase. Algo está mal en su vida. Búsquele de corazón, búsquele por medio de la oración y del ayuno. Búsquele, escudriñe su palabra, pídale al Señor entendimiento, ciencia, y Él se la va a dar. Y dice que si a alguno le falta fe, que la pida al Señor, porque Él se la va a dar. Aleluya, gloria a Dios. Es bueno entender y saber, ¿verdad?, que no estamos solos, que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y que Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía. Por lo tanto, ¿verdad?, por medio, ¿verdad?, de las Escrituras, por medio de nuestra vivencia, ¿verdad?, demos testimonio. Sigamos el Evangelio de la paz. El apóstol Pablo llegó a los gentiles. Fue declarado para los gentiles. Él llegó a Roma y él fue a muchas partes del mundo predicando el Evangelio, llevando testimonio de lo que él había sido y de lo que era en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿verdad?, nosotros como cristianos, ¿verdad?, como adheridos a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos del pueblo escogido por Dios. Pero sin embargo, ¿verdad?, por medio de la sangre de Jesús, por medio del sacrificio en la cruz, con su muerte y su resurrección, Él nos ha dado vida y nos ha dado, ¿verdad?, un espíritu de adopción. Nosotros somos hijos adoptivos. Somos la iglesia del Señor. Somos la novia del Señor. Y como tal debemos de estar preparados, debemos de estar listos. Debemos de tener aceite en nuestras lámparas. ¿Cuál es el aceite de la lámpara? ¿Verdad? El aceite es, ¿verdad?, la energía, ¿verdad?, que ayuda para que esa lámpara pueda dar luz. Pues así es el Espíritu Santo de Dios en los cristianos, ¿verdad? Es el aceite que nos hace, ¿verdad?, dar luz en medio de las tinieblas. Por lo tanto, ¿verdad?, prediquemos, hablemos, enseñemos y demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Llevemos el Evangelio de la paz al mundo entero. Que todos conozcan, que todos sepan que hay un Señor, un Salvador, alguien que perdona, alguien que borra nuestros pecados por medio de su sangre vertida en aquella cruz. Jesucristo, nuestro Señor. Que la paz sea con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y adelante, sirviéndole a Jesucristo, porque solo Él es Señor en la tierra, en el cielo y también debajo de la tierra. Cielo, tierra y debajo de la tierra. Él es Señor y Él es el que tiene el nombre sobre todo nombre. Por Él, para Él y por Él han sido creadas todas las cosas. Amén.